Uno podría pensar que la historia de cómo una fe se convirtió en la más grande del mundo es un relato de paz y acuerdos. Pero no. La verdad es que es la historia de una disputa interna, una muy amarga, entre dos visiones totalmente irreconciliables, y de cómo la idea de un solo hombre lo cambió absolutamente todo. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un movimiento que nació dentro del judaísmo del primer siglo, de repente se transforma en una fe universal que hoy tiene más de 2.000 millones de seguidores? Bueno, vamos a meternos de lleno en eso. Como les decía, la respuesta está en un conflicto. Un conflicto fundamental que se libró en los primerísimos años de la fe. Una verdadera batalla de ideas, y sus consecuencias definieron no solo al cristianismo, sino de hecho el curso de la historia mundial. Para entender esta batalla, primero tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a mediados del siglo I. En ese momento, el movimiento de Jesús no era para nada una religión separada. Era más bien una corriente más dentro del judaísmo, que era un mundo súper diverso y vibrante. Había grupos como los fariseos, los saduceos, los esenios, todos con sus propias ideas y con una intensa esperanza de que llegara el Mesías. Entonces, los primeros seguidores de Jesús eran judíos muy devotos. Su fe no era una ruptura con el judaísmo, para nada. Era la convicción de que por fin había llegado esa era mesiánica que tanto esperaban. Para ellos, no estaban fundando algo nuevo, estaban llevando a su culminación algo muy, muy antiguo. Y entonces, en medio de todo esto, aparece una figura que lo va a cambiar todo. Pablo de Tarso, un hombre con una convicción, inquebrantable, y con una misión que iba a poner a esta joven fe en un rumbo de colisión consigo misma. Ojo, Pablo no creía que esto fuera idea suya. Estaba convencido de que tenía un mandato divino, uno directo, para llevar el mensaje de Jesús más allá de las fronteras de Israel, a los no judíos, a los que llamaban gentiles. Pero su idea era revolucionaria. Él decía que la fe en Cristo era suficiente para la salvación, o sea, la ley judía pasaba a un segundo plano. Y esta idea, claro, creó un conflicto tremendo. Y esta pregunta se convirtió en el epicentro de toda la disputa. Si un gentil, un no judío, quería unirse al movimiento, tenía que seguir toda la ley judía, incluyendo el rito de la circuncisión. La respuesta a esta pregunta, literalmente, decidiría el destino de la fe. La tensión, por supuesto, llegó a un punto de ebullición. Esto pasó alrededor del año 49, en lo que conocemos como el Concilio de Jerusalén. Y esto no fue un simple debate, no. Fue el primer gran acto político en la historia del cristianismo, un verdadero choque de trenes donde las dos facciones se vieron las caras. Ahora, aquí viene lo más interesante. Tenemos dos versiones pero muy diferentes de lo que pasó. Por un lado, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da la versión oficial, una muy armoniosa. Hubo un debate y se llegó a un acuerdo unánime. Pero luego está la versión personal de Pablo en su carta a los Gálatas, y ahí nos pinta un cuadro de confrontación, de intrusos y de una victoria que después, según él, fue traicionada. Estas son las palabras del propio Pablo, escritas en el calor del momento. Revelan a un hombre que no estaba dispuesto a ceder ni un milímetro, apasionado y convencido de que cualquier compromiso era una traición. Definitivamente no es la voz de alguien que busca un acuerdo diplomático. Entonces, el punto crucial es este. Para Pablo, esta no era una discusión menor sobre rituales. Era la lucha por el alma misma de la fe. Si su visión universalista ganaba, el cristianismo nacía como una religión mundial. Si perdiera, el movimiento de Jesús probablemente habría sido, absorbido por el judaísmo y olvidado por la historia. La visión de Pablo fue una innovación teológica radical. Básicamente propuso que la salvación no dependía de cumplir la ley judía, sino simplemente de la fe. Este fue un cambio de paradigma total, que eliminó todas las barreras culturales y rituales que impedían que el mensaje se esparciera por el mundo greco-romano. Y esta tabla lo ilustra perfecto. Mientras la facción de Jerusalén veía a la ley mosaica como el único camino, Pablo ofrecía un mensaje radicalmente simple y accesible. La salvación no se ganaba cumpliendo una ley tribal, se recibía como un regalo a través de la fe. Un mensaje, pues, para toda la humanidad. A pesar de esa confrontación en Jerusalén, la lucha continuó durante décadas.
Y al final, lo que decidió quién ganaba no fue un concilio ni un debate teológico. Fue un evento histórico, uno catastrófico. Esta cronología nos muestra cómo se desarrolló todo. La lucha entre las dos facciones se extendió por años, pero en el año 70 después de Cristo, el ejército romano aplastó una rebelión judía y destruyó la ciudad de Jerusalén y su templo, que era el corazón del judaísmo y, claro, de la facción que se oponía a Pablo. Esta destrucción fue decisiva. Aniquiló la base de poder de la Iglesia de Jerusalén, el grupo que se oponía a Pablo. De la noche a la mañana, sus principales adversarios fueron neutralizados, no por argumentos, sino por la fuerza de la historia. Con la Iglesia de Jerusalén fuera de juego, surgió un vacío teológico y de liderazgo. ¿Y qué había para llenarlo? Pues resulta que ya circulaban por todas partes una serie de documentos, las cartas de Pablo. Sus escritos, forjados en medio del conflicto, estaban en la posición perfecta para convertirse en los textos fundacionales de la nueva ortodoxia. Y así, las epístolas de Pablo, que nacieron como correspondencia para defender su misión, se convirtieron en algo mucho más grande. Pasaron de ser documentos de una lucha interna a ser la base doctrinal de una religión mundial, definiendo lo que significaría ser cristiano para todas las generaciones futuras. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar de verdad. Si Pablo hubiera perdido ese debate, o si los romanos no hubieran destruido Jerusalén, ¿existiría el cristianismo como lo conocemos hoy? Es un recordatorio de que las grandes corrientes de la historia a menudo dependen de conflictos feroces y de los giros inesperados de la historia misma.